Amén. Si ya lo tienen, vamos a leer en esta oportunidad de la noche. Dice así: bendito Dios, dice así en esta versión que siempre lo cargo yo todo el tiempo. Amados, esta segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, y los cielos, también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella y la tierra que las obras que hay en ella serán quemadas. Amén, gloria al Señor. Solo ahí nomás, mis hermanos. Diciendo así un momento. Bendito Dios. En nombre del Señor. Dice así la palabra del Señor. Siempre lo leemos. Le hemos leído 10 versículos. Me doy cuenta yo que este versículo que tiene segunda de Pedro, del 3 hasta el 18, tiene 18 versículos. Pero si uno de nosotros estudiamos los versículos por versículo, ¿verdad? Y letras por letras, ¿verdad? Siempre el Señor nos dice la palabra que en este tiempo estamos en los últimos tiempos. El tiempo hoy en día, pues estamos en los últimos, no sabemos cuándo, ¿verdad? Cuándo hoy en día, pues según sabemos nosotros que la venida del Señor está más cerca que lo que pensamos, que lo que hace muchos, pues el año 2000, el año que iba a venir el Señor, decía, pero no vino, porque todavía el Señor tiene misericordia de todo el mundo, ¿verdad? Y por eso Él no ha venido, pero va a llegar el día que Él va a venir. Y aquí donde hemos leído también dice el 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas, dice. Entonces sabemos que la tierra, que también el cielo, que se reservadas para el fuego, también dice, ¿verdad? Entonces el Señor vendrá sin que nosotros, ¿verdad? Sí, por eso nosotros como la iglesia no es unas 4 paredes, la iglesia es cada uno de nosotros, según lo que nuestro encuentro con el Señor, ¿verdad? Si usted se encontró con el Señor, pues ya es una iglesia. Ahí la iglesia es cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, pero nos dice la palabra del Señor que somos nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, el templo y morada del Espíritu Santo, dice también. Entonces, muy importante, nosotros debemos cuidar nuestra vida espiritual, la vida espiritual que nosotros, por eso es muy importante
perseverar, muy importante hacer lo que Dios manda en su palabra, lo que Dios dice en su palabra. Entonces, muy importante. Hoy en día, por eso dice que en los postreros días, dice. Sabemos los postreros días, desde cuándo empezó, desde el día de Pentecostés hasta hoy en día está el día. O sea que en la Biblia nos enseña que ni hora ni la fecha no sabe ninguno. Ninguno sabe, dice. Porque ni aún los ángeles saben la venida, o sea, pero el Señor sí lo sabe. En este tiempo, ¿verdad? Por eso nosotros vemos los tiempos que estamos viviendo. Muchas cosas quizás usted hace más de 20 años no lo veía, pero hoy nos damos cuenta que estamos los tiempos difíciles, los tiempos que el Señor vendrá, porque así dice también. Y por eso no se deja sorprender hoy en día, porque como la venida del Señor ya muchos ya no creen, muchos hoy en día, porque aquí dice, lo dice en la palabra, el Señor lo dice, que voluntariamente ellos ignoran. Y eso es lo que pasa hoy en día. Usted habla, uno pues dice que todavía no ha venido, o no va a pasar nada, de todas maneras. ¿Cuánto tiempo no han dicho? Tiempo desde los años 90, 80, 2000, ¿cuánto? Y no hemos visto nada, dice, pero va a llegar el día. Porque también como nos dice la Biblia que en el tiempo de Noé, así también en este tiempo así va a pasar, no entendieron, dice. Así va a pasar en este tiempo también con mucha gente. Usted habla de los juicios del Señor, porque el Señor todavía no ha derramado sus juicios. Por eso, porque Dios dice en su palabra que Él es grande en misericordia y lento en la ira, porque Él tiene misericordia aún de la humanidad. Aún hay algo que el Señor lo tiene que salvar. Tal vez el enemigo nos quiere que nosotros nos alejemos de la presencia del Señor. Eso es lo que el enemigo hace. Y por eso, pero nosotros debemos estar firmes en las cosas del Señor. No nos apartemos del Señor, entre más que nosotros busquemos más. Le decía aquel día que tenemos que buscar cuando nosotros tenemos hambre espiritual. Cuando nosotros tenemos hambre espiritual es que nadie nos va a decir mejor andate a la iglesia, sino que nosotros mismos, ¿verdad? Así como cuando usted tiene hambre en la cocina, ¿verdad? Usted mismo lo va a buscar, ¿verdad? Va a buscar comida, va a buscar. Y así también espiritualmente tenemos que alimentar de la palabra del Señor. Porque si nosotros no nos vamos a alimentar de la palabra del Señor, tan fácil viene uno por ahí, va, como dicen por ahí, nos mete con usted con el dedo, ¿verdad? Es fácilmente, ¿verdad? Porque hoy en día han salido muchos engañadores, como lo dice aquí, donde dice, sabiendo, el 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, dice, andando según sus propias concupiscencias. Mire, vendrán burladores, o sea que van a venir esos falsos predicadores, esos falsos que dicen, aunque hagan milagros, aunque hagan prodigios, pero son falsos, porque así lo dice la palabra del Señor, no se deja de sorprender. Yo me doy cuenta hasta hoy en día como la palabra lo lleva por otro lado, lo cuestionan o lo razonan. Es que yo, según lo que he estudiado, según lo que que es la palabra del Señor, no va a pasar. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice, o sea que la palabra permanece para siempre. Pero hoy en día muchos hombres, ¿verdad? Hombres impíos, hombres que sea impío, algo que no tiene piedad, o sea que algo que no tiene, es un impío, pues algo dice la Biblia que es un impío, es algo que conoce de Dios, pero siempre se opone. Siempre me doy cuenta hoy en día, por eso hay que tener cuidado a quién oír, ¿verdad? Porque puede ser el que predica bien, ¿verdad? Pero también con sus falsas promesas, con sus falsas que ellos dicen. Y por eso nosotros, ¿verdad? Tenemos que apresurar, por eso nosotros tenemos que alimentar, tenemos que orar también, ¿verdad? Orar en todo tiempo, para que la palabra sea la palabra que nos va alimentando. Y no se sorprende, hoy en día se da cuenta cuando usted se mete por el internet, ¿verdad? A veces yo encuentro, hay cosas que muchas
filosofías, muchas teorías, muchas que son pensamientos de hombres, que ya hombres fueron famosos, fueron hombres políticos, fueron escritores, escribieron libros y fueron hombres así renombre, ¿verdad? Hombres famosos. Quizá ustedes ya no lo vieron, pero ellos estuvieron un tiempo y ellos tienen sus ideologías, ellos pues, y mucha gente lo venera, bueno, mucha gente hoy en día se dan, pero nosotros la palabra es lo más que nuestra guía, nosotros es la palabra de Dios, porque no hay hombre más intelectual, más sabio que puede contradecir la Biblia. Aunque hoy en día me doy cuenta, usted meta por YouTube, a veces me meto, hasta yo tengo mi canal ahí también, a veces subimos las predicaciones, las reflexiones y videos de lo que a veces hemos grabado aquí, allá con el hermano pastor, y yo ahí subo también, pero yo me doy cuenta, hay otros que día a día suben sus videos, yo casi no subo todos los días, pero hay otros día a día, yo no sé, también tal vez no tienen trabajo, ellos se han dedicado, algunos para eso se han dedicado en el internet, y el internet mismo los va pagando, porque ellos han alcanzado un tal 10,000 o no sé cuántos miles de seguidores han alcanzado, y por eso mismo el dueño de Google, de YouTube, los va pagando. Entonces mensualmente tal vez cobra un dinero, ¿verdad? Entonces por esa otra razón digo que todos los días ellos suben video, hacen videos, y a veces me doy cuenta uno aquí de Guatemala, y tiene su canal también, pero él totalmente contradice la palabra de Dios. Tal vez ustedes no lo han visto, y a veces me doy cuenta de estos días cuando a veces, como a veces ustedes se meten por estos canales, hay un montón y después me doy cuenta como que hay muchas iglesias como que ya lo reciben como un profeta, como un pastor, y lo invitan a sus iglesias, ¿verdad? Pero digo, ¿qué palabra tiene? Si él totalmente, el Antiguo Testamento lo ignoran, lo rechazan, digo yo, porque él decía que el Dios del Antiguo Testamento no sirvió, totalmente es el diablo, Jehová es Satanás, decía él, y entonces el Nuevo Testamento también son partes que él lo busca. Entonces dije, este hombre no es de Dios, es totalmente son como dice la palabra, vendrán burladores, que se burlen de la palabra, porque dice que el Antiguo Testamento, cuando nosotros leemos desde Génesis y Éxodo, nos damos cuenta que hay muchos hombres como Moisés, ¿verdad? Y él lo decía, yo casi no lo miro solo a veces, pero sí analizo, ¿verdad? Analizo la palabra, sino que este hombre es un engañador de verdad. Pero me doy cuenta, hay iglesias como que se está entrando a las iglesias y le da tiempo a este hombre, ¿verdad? Pero este hombre no es un verdadero predicador de la palabra del Señor, sino que es un engañador, porque él se lo decía la verdad, pues él tenía que, nosotros sabemos que ya en el Nuevo Testamento ya no encontramos la palabra Jehová. Jehová ya no aparece de Mateo hasta Apocalipsis, ¿verdad? Aunque Apocalipsis aparece una palabra, algo similar es en griego, ¿verdad? Aleluya. Pero algunos no es así, algunos, porque la palabra de Dios, y dice la palabra de Dios que son los 66 libros, fueron inspirados por Dios, pero si fuera cierto, sí, y por eso el día del Señor vendrá, dice el tema aquí, el día del Señor vendrá. Entonces estos hombres totalmente ellos no creen, ellos dicen que hasta hay pastores hoy en día que ya no creen la venida del Señor, sino que ellos mismos. Por eso dice aquí el 4, 5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechas por la palabra de Dios, y los cielos también, la tierra que proviene del agua, y por él subsisten, dice. Ellos mismos ignoran, sé que ellos lo saben todo, pero ellos totalmente lo ignoran. Yo sé que es como que ellos se hacen los brutos, se hacen los ignorantes, se hacen, y por eso el Señor dice aquí, donde yo he leído, gloria al Señor en nombre de Jesús, dice, pero el Señor, como también dice una parte, que 1000 años es como un día, dice. ¿Cuánto tiempo? El Señor siempre va a venir, sea 2030 o 2050, y si Dios va a tardar más, pero Él no va a tardar su promesa, Él va a venir
aunque hay 100 años más todavía, pero el Señor va a venir. Aunque nosotros ya no estemos, pero el Señor no retardará su promesa, porque Él es Dios, Él lo sabe todo, ¿verdad? Todo lo tiene bajo su control. Bendito Dios. Y por eso dice aquí, dice, el 9 más el 8 dice más, amado, no ignoréis esto, para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, dice. O sea que aquí para el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día, ¿verdad? Usted se da cuenta cuánto nosotros hemos vivido, ¿verdad? Yo apenas voy a los 47 años, ¿verdad? Y usted quizá ya pasó de los 50, de 60, pero delante de Dios es una mínima, eso es como así. Y por eso la Biblia dice que como el hombre es la sombra, ¿verdad? Que pasa. Pero para el Señor 1000 años o un día como 1000 años, para los que se fueron, perdido para siempre, se fueron a la eternidad. Tal vez es un día, para ellos son como un día que no pasa, ¿verdad? Para ellos. Pero para Dios dice que 1000 años es como un día, ¿verdad? Entonces, así sé que nosotros delante de Dios no es nada en nuestra vida, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que, si nosotros solo hemos vivido, si el hombre va a vivir hoy en día 100 años o 70 años, pero delante de Dios es una. Y por eso nosotros, si nosotros ya llevamos 20 años, hay quienes, pues si dicen que ya llevan 20 años, 30 años, 50 años en el Evangelio, ¿verdad? Yo digo que bueno, porque ya tenían que alcanzar una madurez espiritual, ¿verdad? Una madurez que tiene que vivir, que tiene que dar fruto también. Pero hoy en día hay muchos también que están a la iglesia, pero todavía no han madurado, ¿verdad? Todavía siguen ahí pequeños delante de Dios. Pero por eso nosotros, ¿verdad? Si nosotros tenemos que perseverar, porque en los tiempos que estamos hoy en día es muy peligroso. Muy peligroso, como les repito, es que usted sabiendo, por eso usted... muy importante, ¿verdad? Que lea su Biblia. Yo sé que a veces digo, como ustedes tienen otra versión, tal vez lo dice diferente. Y como también lo dice aquí, ¿verdad? Aquí, hermana Miriam, léame qué dice su Biblia. Usted trae otra versión ahí en el versículo 16. Porque ahí también... Bendito Dios en esta noche. Como les digo, no voy a alargar mucho, pero sí, vamos. En el 16. Sí, amén. Sí, mi hermano. En todas sus cartas, Pablo les ha hablado de esto, aunque algo de lo que dice en ellas no es fácil de entender. Por eso no las entienden la gente ignorante, ni los que no confían en Cristo, y luego la explican mal. Lo mismo hacen con toda la Biblia y por eso Dios los castigará. Amén, gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Dice la palabra donde leyó a nuestra hermana que Dios los va a castigar, dice. También yo leí en otra versión, dice, pero aquí en la versión dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender y las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces eso, como les dije yo, esos hombres que hacen, ¿verdad? No solo, tal vez ustedes lo miran Cash Luna, ¿verdad? Pero no solo él, también que en este tiempo es mucho ya lo conocen como él, un falso profeta, un falso pastor, muchas veces. Una vez mi tía me dijo que fuéramos ahí en esa iglesia. Pero yo digo, no hay necesidad si yo creo en la palabra del Señor. Es que ese es mi hermano. Mi tía me dijo que llegar ahí porque él no cobra los milagros, él hace milagros. Pero no, le digo, no. Gracias a Dios, aunque yo no voy a una iglesia, mega iglesia. Pero yo creo en la palabra del Señor. Yo voy a una iglesia pequeña, pero yo creo en lo que dice la palabra de Dios. ¿Y por qué usted no cree lo que hace el Cash Luna? Me dice, no, pues un día también lo va a rendir cuenta también él, así él totalmente lo va
la Biblia lo va, tal vez este hombre, pues muchos lo han calificado como un falso también, porque él no habla de la venida del Señor, no habla, solo habla de prosperidad, de dinero, habla de que usted tiene, el que tiene adentro es un campeón, que tiene, y hay muchos, no solo él, hay muchos, ¿verdad? Pero verdaderamente nosotros que creemos la palabra, que otros indoctos, un indocto es algo que sí sabe, pero él lo va torciendo, como les decía, este hombre, no sé si es de Shela, ¿verdad? Y ya he visto yo en los canales que él, casi todos los días, ahora lo veo yo, pero totalmente habla mal, totalmente siempre contradice la palabra del Señor. Él no hay, él solo cree de Génesis, del 1 hasta ahí, donde aparece la palabra Jehová, ahí dice él que no es el verdadero Dios, es un Dios asesino, es un Dios que mató mucha gente, que y hay cuánto él no cuestiona, no razona, ¿verdad? Pero digo yo es que Dios es amor, ¿verdad? Él decía que es un Dios de amor, dice. Es un Dios de amor, pues sí, claro que nos dice la Biblia que es un Dios de amor, pero también no nos olvidemos que es juez consumidor. Cuando Él llega a su tiempo, cuando Él dice que, por eso la Biblia dice que los antediluvianos les dio 120 para que se salvaran, pero esos son totalmente rechazaron, y por eso Dios les mandó el diluvio, que todo fue destruido, ¿verdad? Y así en este tiempo también así va a pasar. Hoy en día nos ha dado cuántos, son 2000 años ha dado el Señor para que el hombre, pero el hombre siempre, ¿verdad? El hombre, el más grande pecado que hace el hombre es rechazar a Dios, es rechazar a Jesucristo. Por eso dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, más no se pierda, más tenga vida eterna, dice ahí. Entonces, pero el hombre siempre lo rechaza, ¿verdad? Tal vez el hombre le prefiere más la religión. Hoy en día, por eso yo siempre a veces salgo por las calles, o siempre digo yo, amigos o hermanos, no sé, ¿verdad? Usted ha creído en una religión. Yo no vengo a atacar, no vengo a señalar, yo vengo a hablar la palabra del Señor, les digo yo. Porque en una religión no lo puede salvar. Y usted puede estar en una religión más grande del mundo, pero la religión totalmente es del hombre, le he dicho yo. Y siempre he sido diciendo que ninguna religión nosotros encontramos sobre esta tierra que nos puede salvar. Solamente la gracia y la salvación se encuentra en el Señor Jesucristo, que Él lo hizo ya. Él ya hizo todo, ¿verdad? Es el hombre la que sí lo va a aceptar o lo rechaza. Entonces, hoy en día, si hablas con las personas, dicen, no, yo tengo mi religión, yo voy a la iglesia más grande, o voy a la iglesia que se fundó primero, dice. Y a veces uno, como que a veces se entra en conflicto, a otro dice que es que ustedes, esos son los que, y peor se ven otros por ahí que es algo, porque nosotros también tenemos nuestras faltas, nuestras fallas, ¿verdad? Pero que Dios nos ayuda cada día. Entonces, pero la gente ahora nos pone la mirada por eso muy gravemente usted pone la mirada en el hombre, ¿verdad? Usted mejor ponga su mirada en el Señor Jesucristo, que Él nunca nos falla. El hombre sí te puede prometer, ¿verdad? Te puede prometer, yo me doy cuenta, hay muchas personas que hacen promesas, pero luego se olvida, ¿verdad? El hombre siempre es así por naturaleza, porque él no solo se emociona, ¿verdad? No hay una convicción. Cuando hay una convicción en nuestro corazón, una convicción, algo que está sembrado en nuestro corazón, y tenemos que cumplir desde la palabra del Señor. Y por eso bendito sea el nombre de Jesús en esta hora, ¿verdad? Porque sé que ya, bendito Dios, en esta hora vamos a dejar la palabra del Señor, mientras que, bendito Dios,